Pude enviar la otra grabación, no se grabó. Buenos días, jóvenes. Hoy, 8 de julio del año 2020, con su autorización, iniciamos la grabación de la sesión 11 del curso de ensayo Aula Virtual, donde hemos empezado con la instrucción de algunas herramientas tecnológicas de la G Suite, del Gmail, y alcances básicos del del entorno del lenguaje de programación R, con su ID de presentación RStudio. Vamos a continuar. Esta es una data que subí el día de ayer a su Drive y que les pido que la bajen. Es una data de 25 ítems de un test de conocimiento sobre el VIH en mujeres adolescentes. El investigador no solamente a partir de una realidad problemática construye tests, sino que cuando fija una realidad problemática, trata de problematizarla en algún grupo de interés de la ciencia. Y en este caso, este tesista, porque pertenece a una tesis real, dijo, no me interesa medir el nivel de conocimiento sobre el VIH en cualquier edad de mujer. No, me interesan las adolescentes. Las adolescentes suelen tener menores conocimientos y menores actitudes o actitudes que van en contra de las prácticas sexuales, a ver, que eviten las enfermedades de transmisión sexual. En consecuencia, tienen en todo caso más probabilidad de tener conocimientos y actitudes que favorecen las prácticas que no son recomendadas para considerar las prácticas sexuales responsables, ¿no? En comparación con las mujeres adultas. Por eso que fijó el tema de investigación en mujeres adolescentes. Y este test de conocimientos estaba diseñado para responder sí o no, sí o no, no. Por ejemplo, una de las preguntas era a ver, el el VIH se transmite a través de la saliva, sí o no. Miren la construcción del ítem. El VIH se transmite a través de la saliva, ¿ok? Es una afirmación, es una construcción aseverativa, tipo hipótesis, que puede ser verdadera o falsa. Algunos tienen la práctica de ponerlo entre signos de interrogación, la gran mayoría no. El VIH se transmite a través de la saliva, sí o no. Son dicotómicas, y cuando son dicotómicas, la confiabilidad tipo consistencia interna de ese test es a través de un estadístico denominado Kuder-Richardson o Kuder-Richardson, como gusten. Cuando ustedes hacen el test, ustedes ponen sí. Bueno, el encuestado, en este caso el adolescente, pone sí. Al ítem 1, por ejemplo, estamos en la encuestada 1. Si pone sí al ítem 1, pone sí al ítem 2, pone sí al ítem 3, y así sucesivamente. A todos les ha puesto 1 en el caso de la encuestada 1, y en el caso de la encuestada 2, le puso no al ítem 1, no al ítem 2, sí al ítem 3, y así sucesivamente. Pero ese sí y ese no, ustedes van a tener que codificarlo en su data. Ustedes no van a poner acá sí, sí, sí. Los que no son estadísticos, y a veces me envían en mis casos particulares de asesoría, ¿no?
A veces me envían sí, 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 no, no. O sea, puñales. No, no. Aquí había varios no. Estaba viendo mal. Entonces, no, pues yo le regreso porque, a ver, el, no, bueno, yo personalmente ya no tabulo hace tiempo, ¿no? Data, ¿no? Y les pido que me den una data así, de este tipo, de puros sís y no. O perdón, de puros ceros y unos. De puros ceros y unos. Como son 25 ítems, la teoría recomienda que el número de clientes, pacientes, usuarios, etcétera, vaya de 5 a 10 veces el número de ítems. Como son 25, 25 por el mínimo, que es 5, son 125. Entonces, este debe ser considerado un estudio piloto. Por lo tanto, el estudio piloto puede tener de repente 30, 40, 60, pero cuanto más ítems son y menos muestra le has aplicado el test, menos confiables son los resultados. No digo menos confiable el instrumento, sino menos confiables son los resultados. Aun cuando hayan casos que ustedes vean, ustedes tienen que pegarse a la teoría estadística matemática. La teoría estadística matemática es la que guía, es la que debe guiarlos por siempre, durante toda su actividad profesional. ¿Ok? Entonces, si esta dice que el test debe ser aplicado de 5 a 10 veces el número de ítems y el número de ítems tiene 25 ítems, pues el mínimo de personas a las que deben aplicar el test es 125 y el máximo 250, pero eso no significa de que no puedas pasar de 250. Cuantas más. Eh, por ejemplo, si tu muestra con cálculo, o sea, con modelo estadístico para determinar tamaños de muestra, te dio 408 y tiene 25 ítems, no, que la teoría indica, no, esa es una recomendación. Recomendación para el mínimo, no para el máximo, sobre todo, ¿no? Para el mínimo significa no bajes, pues. Pero si ya mi fórmula me dio tanto, bueno, mi fórmula me dio, a ver, vamos a suponer como en este caso, mi fórmula me dio 93, pero tengo 25 ítems y la recomendación teórica es 125 como mínimo. Ah, pues entonces tú sabes que en las fórmulas para determinar el tamaño de muestra hay diferentes indicadores. El nivel de confiabilidad, por ejemplo, del valor de Z, que hace que el valor de Z sea mayor o menor. ¿De acuerdo? O sea, generalmente se trabaja con 1,96 para 95% de confianza, porque el Z en el tamaño de la muestra es Z de 1 menos alfa medios. Porque si fuera Z de 1 menos alfa, para 95%, el valor que le corresponde es 1,645, o sea, 1,645. Pero como el valor de Z en todas las fórmulas para determinar tamaños de muestra es Z de 1 menos alfa medios, entonces para 95% el valor de Z es 1,96. Entonces súbelo a 99 y te da 2,58. Pero si tú quieres trabajar con 95% de confiabilidad, tienes otra opción para que tu muestra sea mayor y pueda cumplir el requisito del mínimo número de personas al que aplicas el test. La otra opción, y dependiendo si estás trabajando con variable cualitativa o cuantitativa, es la tolerancia máxima de error, el famoso T. Algunos lo denotan con E en general, E, la tolerancia máxima de error, que va también en las fórmulas. Ese E, tú utilizaste 5%, pues ponle 4,5%. Nadie tiene por qué observarte nada. ¿Pero por qué 4,5%? Simplemente porque como investigador he fijado que el tamaño de mi muestra tenga una tolerancia máxima de error de 4,5%.
Pero en la práctica tuviste una razón para superar, o sea, tener un tamaño de muestra mayor a 25 ítems por 5. Ustedes sabrán o van a ver muchos, y digo muchos porque yo he encontrado muchas validaciones, análisis de confiabilidad con un número de ítems por debajo de la recomendación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que deben hacer ahí? Para el estudio piloto, bueno, te da una referencia. El estudio piloto va en el proyecto. O sea, en el estudio piloto, ¿me están escuchando? Ya sé que tengo el micro apagado, como ya me pasó una vez. Sí, sí tengo el micro encendido. Hola, Gianmarco, ¿me escuchas? Gianmarco, ¿me escuchas? Escríbeme en el chat. Gianmarco, no puede ingresar. No, no. A ver. Gianmarco, ¿me escuchas? Sí, profesor. Ok. Muy bien. Entonces, les decía que eh, puedo encontrar trabajos de investigación que tengan eh, confiabilidades de test aplicados a un número de personas menores que el número de ítems por 5. Entonces, esos son considerados estudios piloto. El estudio piloto me da un valor aproximado de la verdadera confiabilidad del instrumento. Pero en el estudio mayor, el estudio piloto, les decía, va en el proyecto. ¿Por qué? Porque en el proyecto te piden el instrumento, o sea, que adjuntes el instrumento. Y también te piden que adjuntes la validez y la confiabilidad en el proyecto. Entonces, lo único que te queda es hacer un estudio piloto por varias razones. Una, porque aplicar la gran encuesta que también va en el proyecto, el tamaño de muestra, cuesta bastante más que un estudio piloto, más tiempo que lo que demora un estudio piloto. Eh, y a veces en el proyecto no se puede obtener muestra, no se puede aplicar el instrumento porque necesitas, por ejemplo, si lo estás haciendo en un hospital, el permiso para ingresar a un hospital. En el hospital regional de Lambayeque, que tiene un centro de investigación, los proyectos para ser ejecutados tienen que ser aprobados por un comité académico, comité de ética. Ambos deben dar su visto bueno, pero ¿cómo me piden a través del proyecto si en el proyecto va el estudio piloto? Y el estudio piloto tengo que realizarlo en el hospital. Y si para aprobarme, darme permiso de acceso al hospital, ya me están pidiendo el estudio piloto. Y ya me están pidiendo tomar el test a personas que llegan al hospital y si todavía no me dan acceso, no me dan permiso. Entonces, ¿cómo solucionas eso? Inclusive para calcular el tamaño de muestra. Si es cualitativa, hay un PAI que se llama proporción de casos, por ejemplo, proporción de adolescentes con bajo nivel de conocimiento sobre el VIH que acuden a ese hospital. Y para calcular esa proporción que va en la fórmula de tamaño de mi muestra, yo necesito acceder a pacientes que acuden a ese hospital. Entonces, ¿qué es lo que hago? No tengo acceso al hospital. Para tener acceso al hospital, a los pacientes que acuden a ese hospital, necesito que aprueben mi proyecto y en mi proyecto ya me están pidiendo el tamaño de muestra, ya me están pidiendo la validez y confiabilidad. Entonces, ahí tengo dos opciones, ¿no? Una es revisar la literatura para estimar ese P que va en el tamaño de muestra, o sea, una proporción de gestantes adolescentes o de mujeres en edad fértil adolescentes, dependiendo a cómo hayas definido tu población, que tengan un bajo nivel de conocimientos en una realidad parecida a la realidad
del Hospital Regional de Lambayeque. Si esta proporción de adolescentes encontraste un estudio de aquellas adolescentes que acuden al hospital de Harvard, porque la Universidad de Harvard tiene su hospital, entonces yo voy a tener que observar eso, ¿no? Estoy asumiendo que Harvard tenga un hospital. Entonces yo voy a tener que observar eso porque las mujeres adolescentes, ya sean mujeres en edad fértil o gestantes, dependiendo cómo hayas definido tu población, que acuden a ese hospital, pertenece a una realidad totalmente distinta a las adolescentes que acuden al hospital regional de Lambayeque. Para hacer la confiabilidad, tienes que aplicar el instrumento a mujeres reales que acuden al hospital, pero no tienes acceso al hospital. Entonces tú justificas la presentación de la confiabilidad en el proyecto porque no tienes acceso. Otra salida es presentar la confiabilidad del instrumento que creó la autora o el autor del test. Es probable de que el test que quieras aplicar pertenezca a un autor, a una persona. Y esa persona encontró la confiabilidad de su test. ¿Ok? Entonces tú presentas la confiabilidad del test en el proyecto. Mientras tanto, te den autorización para que ingreses al hospital y ya en la investigación o informe o tesis, informe de tesis o informe de investigación, ya presentas la confiabilidad. Otra es, bueno, hacerlo de manera, no oficial, pero respetando la ciencia. No oficial significa busca una influencia para que trabaje dentro del hospital y te aplique el test. Y es por esa la razón por la cual las confiabilidades de varios test que se ven en los proyectos son muestras pequeñas, que no es igual a 5 veces el número de ítems. Porque la persona que trabaja dentro del hospital y te hizo el favor de aplicar el test, lo aplicó a 10, 12, 15, 20, 25, 30 personas, y no o clientes o médicos o enfermeras, dependiendo pues la naturaleza de la población de tu investigación. Por lo tanto, ese valor, esa confiabilidad de tu instrumento tiene esa limitación, ¿no? Y por eso le llamas la confiabilidad del instrumento en el estudio piloto. Que luego, aun cuando hayas hecho estudio piloto para encontrar la confiabilidad del instrumento, esa confiabilidad tienes que confirmarla o refutarla con la muestra mayor, con la muestra grande que te dio la fórmula del cálculo del tamaño de muestra. Y esa es la confiabilidad que vas a colocar en tu tesis, que va a ser publicada y que va tanto como informe de tesis, tanto como artículo. Esa es la confiabilidad que finalmente va. A veces veo por error que algunos no estadísticos, docentes, asesores no estadísticos, pero ya en tu estudio piloto calculaste la confiabilidad, ¿para qué vas a volver a calcular con tu muestra mayor? No hagan eso, gran error. Reporten la confiabilidad producto de haberla aplicado a la gran muestra, es decir, aquel tamaño de muestra que te dio tu fórmula. Y deja de lado la confiabilidad del estudio piloto. ¿Ok? Y finalmente, para terminar con esta parte de la teoría, es un gran error decir que como el test elaborado por Sonia Palma, que es una psicóloga muy prestigiosa, tiene una validez y tiene una confiabilidad, ¿para qué es necesario la validez y la confiabilidad? Respecto a la validez, solamente voy a decirles algo breve para luego explicarlo en próxima sesión, donde vamos a ver validez.
No te olvides que estamos en confiabilidad. Respecto a la validez de algunos instrumentos, pues, a ver, ¿cómo voy a someterlo a validez de expertos a un test del doctor Zoom para medir la depresión? Es un prestigioso profesional de la salud, el doctor Zoom. No estoy seguro, pero parece que es de nacionalidad china. Ah, tendrían que ser, pues, un panel de expertos del nivel del doctor Zoom para cuestionar la validez del test de Zoom, un famoso test que existe para medir la depresión. Si consigues un panel de expertos de la altura del doctor Zoom o mayor de la calidad o prestigio del doctor Zoom, bueno, ¿no? Cuestiona su validez, que es perfectamente posible. Pero si no consigues un panel de expertos que cuestione o que haya la validez del test de Zoom, que no estén a la altura del doctor Zoom, es por eso que a esos test se le llaman test gold standard o test oro. Test oro. Así se llaman a los test que hoy por hoy la ciencia los da como definitivos. Como les dije, es posible que encuentres un panel de expertos con la misma talla del doctor Zoom y se traigan abajo algunos ítems o todo el test del doctor Zoom y construyan otro test de depresión, porque por ahí va la ciencia. La ciencia siempre está en constante cuestionamiento de las fórmulas, de las teorías, de los instrumentos de recolección de datos considerados gold standard en un momento y en otro momento dejan de ser test gold standard o test oro. Eso respecto a la validez, pero volvamos a la confiabilidad. Pero Sonia Palma, Zoom, ya tienen su confiabilidad, sí, pero fueron confiabilidades calculadas en otras realidades. Tú estás aplicando el test en el centro de salud de José Olaya y Sonia Palma aplicó su test en el Rebagliati. Entonces, por ser generalmente distintos los contextos de tipo social, económico, cultural, etcétera, siempre es recomendable hallar la confiabilidad de un instrumento en el lugar de estudio, aun cuando ya venga con la confiabilidad del autor del test gold standard. Y eso no lo digo yo, y eso ya todas las teorías lo dicen. Encontrar la confiabilidad del instrumento gold standard que generalmente vienen con su propia confiabilidad. Busquen en la web un test, generalmente los tests no vienen solo en el conjunto de ítems, no, viene con sus instrucciones, viene con la descripción de la población, la muestra, la técnica que utilizaron, la validez y la confiabilidad. Viene como una cartilla en formato PDF ahora, con todas las, más o menos, un test en la web, unos de esos test, pues, formales, ¿no? Viene con todas sus instrucciones. Y ahí puedes ver la validez y la confiabilidad del test del autor del test Gold Standard. Ok, ¿alguna pregunta hasta acá sobre lo que he dicho? ¿Ninguna pregunta? Profesor, siempre sería bueno hacerlo en forma dicotómica, ¿verdad? Para que sea más factible, para que también las personas lo puedan entender. Mira, eso va a depender eh, de varias cosas. En primer lugar, de del objetivo del investigador, que se plasma en el objetivo de la investigación. Va a depender de las características socioculturales de las personas. Cuando hablo del objetivo de la investigación, en el objetivo de la investigación, te diste cuenta que las variables o la variable que pretende medir el test, cuando hablo de depresión, es la variable. Nivel depresivo, nivel de depresión es la variable. Pero esa variable, si se mide a través de un test, esa variable
tiene 25 ítems, vamos a suponer, que observan el constructo llamado depresión de diferentes ángulos. Y el investigador ahí decide, mis ítems que acabo de construir merecen ser observados a través de una respuesta dicotómica o merecen ser observados a través de una escala de Likert. Por ejemplo, ¿no? El ítem que tiene que ver con, a ver, el constructo llamado aseo personal. El ítem denominado, te bañas todos los días. ¿Merece ser observado con un sí o no? ¿O con una escala de Likert que indica una frecuencia? Nunca, casi nunca, a veces, frecuentemente, siempre, casi siempre, siempre, casi siempre, o casi siempre, siempre. A ver, ¿quién me dice cuál de las dos escalas utilizaría para este ítem? Y en general para todos los ítems que forman parte, porque no te olvides, para encontrar la confiabilidad de un test que tenga 30 ítems, los 30 ítems deben estar en una misma escala para que sea posible el cálculo de la confiabilidad. Eso ya lo dije en la sesión anterior. Me baño todos los días. El que dice no, el que dice sí, el que dijo no, algún tiempo, algunas veces se habrá bañado todos los días, pero eso a veces lo interrumpe por alguna ocasión X. Y el que dijo sí, sí, me baño todos los días, pero habrá el momento en que no lo hayas hecho. Entonces, a ver, no lo sé. ¿Qué opinan? Marcelo, te pregunto a ti. Tú que has hecho la pregunta. Yo creo que si pongo como la encuesta como un sí o un no, sería muy, se podría decir que muy abierta esa pregunta, ¿no? Yo creo que utilizaría el siempre, casi siempre, a veces, porque también puede depender mucho de la parte donde estamos haciendo el test, ¿no? Si de repente lo estamos haciendo en un sitio como ya sea en Lima, supongamos en algún cono o algún asentamiento joven, entonces no necesariamente tienen agua todos los días. Entonces podríamos también quizás hacer eso, ¿no? De saber de repente, sería más específico poner el casi siempre, siempre, a veces o nunca, casi nunca. Mm, Perfecto, Marcelo. ¿Te diste cuenta? Tú mismo te acabas de responder, Marcelo. Entonces va a depender, en primer lugar, del objetivo de la investigación, que tiene que ver con la naturaleza de sus variables, que tiene que ver con la naturaleza del constructo primero y de los ítems que has escogido, si tú has diseñado el test, que has escogido para observar el constructo de manera holística, o sea, de manera completa de todo el constructo, o alguna de sus dimensiones. Entonces, la naturaleza del ítem que estás construyendo o que has construido te va a llevar a ti a decir si utilizo dicotómica o utilizo escala ordinal. Obviamente no habrá este problema cuando tú bajas un test de la web que te han recomendado y ese test ya está pues en escala dicotómica o en escala ordinal. O sea, ahí no vas a tener ningún tipo de problema. Entonces, muy bien, tú mismo te has dado respuesta, a eso me refiero, ¿no? Cuando estés construyendo también los ítems, ten en cuenta también el nivel sociocultural de la población a la cual vas a aplicar el ítem, el test, perdón. Hay una teoría que les presenté. Estábamos acá, ¿no? Confiabilidad, consistencia interna. Hemos visto alfa de Cronbach, alfa ordinal, eso ya lo hemos hablado. Kilo Richardson, vamos a ver. Hoy día, prueba de mitades. Luego viene por estabilidad, TRT, les hago recordar, aplico el test una vez y luego lo vuelvo a aplicar el mismo test a las mismas personas otra vez.
y tengo dos columnas a las que les aplico una correlación, como la suma de puntajes tiene una escala de tasa, entonces aplico correlación de Pearson. Por equivalencia, tú elaboras un test para medir depresión, el nivel depresivo de un funcionario público, por ejemplo, o de un gerente de una empresa, o de un conjunto de gerentes de, de varias empresas privadas, porque la depresión no la vas a medir en personas no son de riesgo. Cuando elijas una realidad o problemática, pues debe haber un problema, o sea, no hay investigación si no hay problema. Por eso que aquí el test de conocimiento sobre el VIH se le ha aplicado a adolescentes, porque generalmente, vuelvo a decir, las adolescentes tienen menos conocimientos y prácticas negativas en sus relaciones sexuales respecto al VIH. Entonces, cuando tú aquí quieres determinar la confiabilidad de un instrumento que tú has creado, entonces los resultados de tu test los cotejas con los resultados del test Gold Standard. Eso ya lo expliqué. Y la confiabilidad de concordancia, que también lo expliqué. Entonces estamos acá, ¿no? Esta es el alfa de Cronbach, algunas diapositivas. Vamos viéndonos, vamos pasándonos a Q. Richardson. Todos los estadísticos que hemos visto para encontrar la confiabilidad de consistencia interna, alfa de Cronbach, alfa ordinal, en estos momentos Q. Richardson, y después prueba de mitades, tiene la característica de trabajos de investigación donde se aplica solamente una vez el test. Solamente una vez el test. Por eso dice, este coeficiente requiere una sola medición, al igual que el alfa de Cronbach, el alfa ordinal y las pruebas de mitades, ya sea de Goodman-Flanagan o de se me fue el nombre, de Bros. Requieren una sola medición. ¿Ok? ¿Cuándo se requieren dos mediciones? Vuelvo a hacerle recordar, por ejemplo acá, TRTs. Aplico mi test una vez y el mismo test se lo aplico a las mismas personas otra vez. Ya hemos hablado del tiempo que debe haber entre ambas aplicaciones. Va a depender de la naturaleza de la investigación. Entonces, he tenido casos de clientes donde me dicen, quiero la confiabilidad por estabilidad, mi asesor me la ha pedido. ¿Así? Sí, ya apliqué mi test. ¿Cuántas veces? ¿Una vez? No se puede, pues, encontrar la confiabilidad por estabilidad de ese test. Porque lo has aplicado una vez. Y la prueba de estabilidad, llamada TRT, necesita aplicarla dos veces. Quiero encontrar la confiabilidad de mi test de equivalencia, la confiabilidad por equivalencia. Ah, sí, sí, ¿qué has hecho? Aquí están los resultados de la aplicación de mi test. ¿Y los resultados de la aplicación del test Gold Standard? No, eso no lo he hecho porque mi asesor no me dijo, que tu asesor no conoce de estadística, pero que buenazo para pedirte, ¿no? Por equivalencia. No necesitas aplicar tu test a un grupo de personas y al mismo grupo de personas aplicar el test Gold Standard. Por ejemplo, si has construido un test para medir el nivel depresivo, ese es tu test. Obviamente me refiero a un psicólogo cuando digo si tú has construido, ¿no? Y luego aplicar el test de Zoom, por ejemplo, ¿no? Y si hubiese una correspondencia, es decir, si las respuestas aplicadas con el test de Zoom son bien parecidas, o al revés, las respuestas que dieron a tu test son bien parecidas a la respuesta del test de Zoom, pucha, que alégrate, vas a encontrar una alta correlación. Entonces son de una sola medición. Y hay dos fórmulas de Q. Richardson, la 20 y la 21. Recuerda que cuando hablamos de Q. Richardson, hablamos de confiabilidad de instrumentos dicotómicos.
donde P es la proporción de respuesta correcta, la 1. Todo aquel que marque 1 es la respuesta correcta. Bueno, eso es por convención, ¿no? Y la 0, aquel que marque respuesta incorrecta. ¿De acuerdo? Generalmente las respuestas dicotómicas son realizadas para preguntas de conocimientos, ¿no? Marcar si el siguiente conocimiento es correcto o incorrecto o es verdadero o falso, ¿no? Entonces, P es la proporción de aciertos o respuestas correctas en los ítems, ¿no? Y Q, porque este P es ítem por ítem, por eso es sumatoria. Por ejemplo, el P1 es la proporción de respuestas correctas al ítem 1. Y Q1 es el complemento de P1. P2 es la proporción de respuestas correctas al ítem 2. Y Q2 es el complemento de P2. Y esta es la varianza. Miren qué hermoso es esto. La varianza de una variable cuantitativa. ¿Quién es X? Es la suma de los puntajes de cada adolescente. Por ejemplo, el adolescente 1, que tuvo 25 respuestas 0,1 a los 25 ítems, yo sumo las 25 respuestas. Y obviamente la máxima suma va a ser 25, si respondió 1,1 a los 25 ítems. Y la menor suma va a ser 0, si respondió 0,00 a los 25 ítems. En todo caso, la suma se va a encontrar de 0 a 25. Pero esa suma de las respuestas a cada ítem de las 93 adolescentes va a formar una columna que a su vez constituye una variable, la variable suma de puntajes ítems dicotómicos, como vamos a ver ahorita. Y esa columna suma ya es una variable cuantitativa que goza de escala de tasa o razón. Y es por eso que a esa columna se le aplica la varianza. Pero Killow-Richardson 20 es aplicada cuando las proporciones de aciertos en todos los ítems, que en este caso son 25 ítems, son diferentes. Es decir, existe una respuesta correcta variante en todos los ítems. O sea, una proporción de respuestas correctas variantes en todos los ítems. Y el Killow-Richardson 21 se utiliza cuando las proporciones de estos aciertos son parecidos, similares. Por eso dice acá, Killow-Richardson 21, cuando los ítems presentan igual dificultad. ¿Y cómo sé si presentan igual dificultad? Analizando estas P. Estas P de cada ítem. O sea, tengo P1 hasta P25. Si esas P varían en un rango poco variable, puedo decir que presentan igual dificultad. Entonces aplico Killow-Richardson 21. Pero si presentan diferentes grados de dificultad, es decir, si estas P son distintas en los ítems, con un rango de variabilidad importante, significativo, entonces aplico Killow-Richardson 20. ¿Dónde cae el número de ítems? P es la proporción de aciertos, Q la proporción de errores, y ese cuadrado de X la varianza total de test, que es la varianza de la suma. Eso es lo que les he puesto acá, al final, para que lo tengan ahí presente, ¿no? En el cálculo. Vamos a hacerlo rapidito, vamos a hacer el cálculo de esto rapidito. ¿Qué ponen acá? A ver, ¿qué necesitamos? En primer lugar, A vale 25, ¿no? Son 25 ítems. Ya tengo el valor de K. Necesito los valores de P. Entonces aquí voy a poner P, aquí voy a poner Q, y aquí voy a poner P por Q, porque luego necesito la sumatoria de los P por Q. Ok, P por Q. Profesor, tengo una pregunta. ¿Quién habla? Miguel Sensi. Dime, Miguel. Usted en este caso del test que tenemos, las respuestas están entre 0 y 1. Y De 0 la a suma 1. de... Claro, Entre 0 y 1, no. De 0 a 1.
de 0 a 1 y la suma sería la mínima 0 y la máxima 25. Ajá. Pero si pusiéramos de menos 1 a 1, las sumas serían desde menos 25, desde negativo 25 hasta 25. Y Sí, sí, como sí. en esta fórmula afecta, por ejemplo, la varianza de los puntajes, o sea, de esa columna total, ¿influiría también en el cálculo del Q de Richardson? O sea, como una sobreestimación o subestimación. En lo absoluto, tú puedes utilizar menos 1, 1, 1, 2, 3, 4. Puedes utilizar la notación que desees. ¿Ya? Porque si utilizas menos 1 y 1, también va a afectar a P, ¿no? A Q, la sumatoria, especialmente de esta productoria. El valor de Q de Richardson va a ser el mismo. O sea, la convención de colocarle qué valor le pongo a la respuesta correcta, puede ser que le ponga 3, por ejemplo, y a la respuesta incorrecta 2. La fórmula está diseñada para responder a eso, o sea, a las diferentes notaciones que elijas, las diferentes notaciones que elijas. Entonces, ¿cómo calculo la proporción de aciertos del ítem 1? Este es un acierto. Todos los que están con 1 son aciertos. Entonces yo cuento los aciertos, ¿no? Y puedo utilizar el contar sí, ¿no? Pero también puedo hacerlo de frente. El promedio, porque en este caso, el promedio de una respuesta dicotómica va a ser igual a la proporción de aciertos. ¿No vieron que vas a sumar unos y lo vas a dividir finalmente entre 93? ¿Qué hace el promedio? Hace eso. Suma todos los valores de la columna y lo divide por 93. En lugar de estar utilizando el contar sí, ¿no? Selecciona la columna y pones 1, que va a dar lo mismo, pero lo que pasa es que ese proceso luego lo tienes que dividir entre 93. Entonces la proporción de aciertos para una respuesta dicotómica es encontrando el promedio. Ahí está, el promedio. Esta es la proporción de aciertos. Entonces la proporción de aciertos en el ítem 1 es del 65,59%. Y luego jalo y calculo la proporción de aciertos para todos los ítems. ¿Quién es Q? Luego veamos si aplicamos Killian-Richardson 20 o 21, ¿ya? Q es 1 menos P. Y encuentro el Q rápidamente. ¿Y quién es P por Q? P por Q es igual a P asterisco Q. Q. Y jalo, ¿no? ¿Me están siguiendo? Esta data la he colgado en el Drive de la carpeta ensayo aula virtual, tal como dije al inicio de la sesión, que la baje. Profesor, se está visualizando su diapositiva, el ¿Y PDF. ¿Y por qué no me dicen eso desde el inicio? Ay, Suhat. Bueno, yo los demás también. Avísenme. Esta es la desventaja de utilizar pues el Zoom, el Meet. ¿Ahora ya ven? Ahora sí se puede visualizar, profesor. Muchas gracias. Miren, aquí les decía el PB. Calculen el promedio de toda la columna. Y luego arrastren. Y luego, aquí en Q, escriban 1 menos P. Q es el complemento de P. Y luego arrastran. Luego aquí multiplican P por Q.
que en mi caso es B97 por B98, P por Q. Enter. Y luego arrastra. Porque necesito el valor de P y el valor de Q. Y necesito la sumatoria de los P por Q. Para eso debo encontrar el P por Q por cada ítem. Este es el P por Q para el ítem 1, P por Q para el ítem 2. ¿Qué me falta? Ya tengo el valor de K, que es 25 ítems. Ya tengo los valores de P y Q y la sumatoria ahorita la calculo. Me falta la varianza. Y la varianza va a tener en cuenta si es escogido 0, 1, 1, 2, menos 1, lo va a tomar en cuenta. Entonces aquí voy a poner suma. Y aquí voy a colocar ahora la función suma del Excel. Y voy a sumar las respuestas correctas del adolescente 1. En este caso se tratan de mujeres en edad fértil, ¿no? Mujeres, perdón. En este caso se trata de mujeres adolescentes que tienen vida coital activa. Lo de mujeres adolescentes, la OMS define la mujer adolescente de 15 a 49 años de edad. Mujer en edad fértil, de 15 a 49 años de edad. Aun cuando hay casos de mujeres que han tenido hijos a los 14, 13, 12, ¿no? Como también el caso de mujeres de 50, 51, 52 que han logrado tener hijos, ¿no? Concebir en todo caso. Pero aquí se trata de mujeres adolescentes con vida coital activa. ¿Por qué? Porque la población de estudio, como consecuencia de fijar el problema, la realidad problemática, ha considerado que es más problemático para la salud una mujer adolescente que tiene vida coital activa que una adolescente que no la tiene. Una mujer adolescente que no tiene vida coital activa no tiene riesgo de contagio de VIH, pues, ¿no? Ok, entonces ya encontré la primera suma que efectivamente, bueno, dio 20 porque hay algunos ceros, ¿no? Aquí hay un cero, por ejemplo. Y esto lo arrastro. Lo arrastro, que puedo haber hecho con... Si lo hubiera hecho con Control Shift, hubiera arrastrado hasta abajo, ¿no? Y esto de acá no me interesa. Para estas columnas no. Hasta la adolescente número 93. Acá está la adolescente número 93. Toda esa fila corresponde a las respuestas del adolescente número 93. Entonces voy a calcular la varianza. Esta es la suma que te decía, ¿no? Esta suma ya es una variable. ¿Por qué variable, profesor? Porque varía, pues, varía la suma. ¿Y por qué es susceptible de medición? ¿Y cómo lo mides? Sumando los puntajes dicotómicos. Y esta variable suma y es una variable cuantitativa que goza de la escala de tasa o razón. Y por lo tanto es perfectamente razonable encontrar la varianza. La varianza está diseñada para variables cuantitativas. Ya habíamos hablado de eso. Cojamos la varianza de la muestra. El var S. Es la varianza. Entonces aquí voy a ponerle la notación de varianza que utiliza el autor es esa, ¿no? En la fórmula. Ya estos son detalles. Selecciono para darle
con notación de superíndice. Aquí haciendo clic en fuente, aquí, a los que quieren hacerlo. Aquí donde está mi cursor, superíndice. Esa es la varianza. Entonces ya tengo todos los elementos, tengo el valor de K, la sumatoria de los P por Q, que ahorita la calculo, y la varianza. Ah, antes de eso, yo ya estoy diciendo que esta es la fórmula que vamos a utilizar. Veamos, ¿qué Q de Richardson vamos a utilizar? ¿El 20 o el 21? Puede ser que sea el 21, ¿ah? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el criterio? Utilizamos Q de Richardson 21 cuando los ítems presentan igual dificultad. ¿Qué significa igual dificultad? Significa que los P no varíen mucho. Eso significa igual dificultad. Pues claro, ¿no vieron que el P representa la proporción de respuesta correcta? Ese es grado de dificultad. Y veo la variación de P. 0,72, 0,52, 0,65, 0,26, 0,38, 0,27, 0,58. No se guíen de mi tono de pronunciación, ¿ah? A veces lo utilizo como estrategia para que hacerte más difícil la pregunta, aunque el objetivo no es ese, pero en este caso sí. Siempre es ese, en este caso sí. A ver, escojan. Q de Richardson, 20 o 21. ¿Ustedes qué dicen, jóvenes? ¿Sería 20, profe? Marcelo, 20. ¿Por qué? Porque 21 hay una variación en algunos aspectos, ya que la mayoría de los P's tienen 0.65 y 0.72, pero hay una variación muy notable cuando hay el 0.26 y el 0.38. Y no Muy bien, solo hay en dos casos, 0,26. sino se repiten en varias veces. Muy bien, Marcelo, 0,26, 0,27. Muy bien. El empresario de chocolates, sí, buena. Hasta el momento, 2 veces bien. Como siempre, Marcelo. Muy bien. ¿Qué más me falta? La sumatoria de los P por Q, ¿no? La sumatoria. Yo lo puedo poner como suma P por Q para evitar buscar el símbolo de sumatoria, que es la letra griega, S de suma. Y aquí pongo suma. Evitar buscar el signo de sumatoria que está ahí en la búsqueda de Excel. Puedo encontrar la sumatoria. Hasta acá, ¿no es así? Necesito la suma. Esta es la suma de los P por Q. Esta es la varianza, entonces ya lo tengo todo. Ese es Q nada más, profesor. ¿Perdón? Ah, Esa sí, es la tiene fila de razón. Q, claro. Tiene razón. Bajito, ¿no? Muchas gracias. ¿Jalo? Esa es la suma de P por Q. Ahora vamos a encontrar Q de Richardson 20 porque los ítems no presentan igual dificultad. En otras palabras, porque los P tienen un rango de variación muy notorio, ¿no? Y voy a encontrar el Q de Richardson 20. El Q de Richardson 20 es igual, este igual de acá, ustedes saben que no sirve para nada, ¿no? Este igual de acá. Este es el que sirve. ¿Y en la fórmula? La fórmula dice K entre K menos 1, ¿no? K entre K menos 1. Quiero hacerlo todo con enlace, porque puede ser de que haya escrito de repente 25 mal y haya puesto 35 por error. Entonces, para que no volver a hacer la fórmula, le pongo 25 y el resultado de la fórmula
también cambia, ¿no? ¿Eso por qué? Lo único que he puesto es K entre K menos 1. Ahí está. K entre K menos 1. Menos 1. ¿Por qué? Por 1 menos la sumatoria ¿de quién? De P por Q, que es esto. Y esto de acá entre, y solamente esto entre la varianza. Este es el Q de Richardson. 0,743355. Ahora la interpretación, test de conocimiento sobre VIH mujeres, ¿no? ¿En qué rango lo ubicamos? Hay diferentes tablas de valoración de los coeficientes de fiabilidad o de confiabilidad, ¿no? Test de conocimientos, sobre el VIH tiene una confiabilidad TR3 o de equivalencia, de estabilidad o de equivalencia. ¿Qué hemos encontrado? La confiabilidad de estabilidad o de equivalencia. De ninguna de las dos, de consistencia interna. Estamos en consistencia interna del test. Esa mide si las respuestas de los ítems son homogéneas, o sea, ítems homogéneos. Esa que mide si hay respuesta coherente en un ítem respecto a la respuesta de otro ítem. Por eso le llaman también la confiabilidad en cuanto a su dimensión homogeneidad. Le suelen llamar también a las pruebas de consistencia interna. ¿A qué me refiero cuando digo si la respuesta de un ítem es coherente? Consistencia interna, es consistente con la respuesta de otro ítem. Vamos, si estás midiendo la depresión y en un ítem dices, ¿duermes fácilmente? Sí. Y en otro ítem dices, en un ítem denominado, a ver, necesito tomar pastillas para dormir. Y digo sí. El sí de duermo fácilmente con el sí, tomo pastillas para dormir, ¿es consistente? ¿Alguien me puede responder? El sí, duermo para el ítem duermo fácilmente, respecto al sí, para el ítem, tomo pastillas para dormir, ¿es consistente? De ninguna manera, ¿no es así? Entonces ahí el paciente, el funcionario, dependiendo a quién hayas aplicado el ítem, está faltando a la verdad o está marcando por marcar o no sabe pues distinguir, descifrar e interpretar la pregunta, ¿no? A veces puede suceder eso, no entiendo la pregunta y a veces como constructores de test somos responsables. Bueno, los estadísticos ayudan en la construcción de test, ¿no? ¿Cómo va a hacer un estadístico un test sobre depresión? Salvo que a la vez sea psicólogo. Pero participamos en la construcción de test. Le pedimos al testista, al cliente, que en base a la teoría elabore una relación de ítems. Y el psicólogo lo va a hacer con sus propias palabras, ¿no? Ahí está la tarea del estadístico. Redactar ese ítem con sentido aseverativo
no dubitativo, y también va a depender del estadístico en coordinación con su cliente si la respuesta es dicotómica u Likert. El estadístico no lo hace solo. Es por eso que ese cliente te va a querer y te va a recomendar. Al especialista le pides una relación de ítems que midan el constructo. En este caso, el constructo es conocimiento sobre VIH. Ese es el constructo. Entonces, le pides a la obstetriz o al sexólogo que te haga una relación de ítems que midan ese constructo. Y le pides que trate de redactarlo lo menos dubitativo posible, para que tú construyas los ítems de la forma que he indicado, ¿no? Con sentido aseverativo, claro y correspondiente a una escala de Likert tipo frecuencia o tipo opinión. Tipo frecuencia que va de nunca, casi nunca, siempre, casi siempre, o tipo opinión que va de muy desfavorable a muy favorable, ¿no? Tipo opinión. O si se corresponde con una escala dicotómica, sí o no. Esa es la tarea del estadístico. El test de conocimiento sobre VIH tiene una confiabilidad de consistencia interna del 74-34%. Ahora, hay diferentes tablas para medir pues la calidad de ese porcentaje, ¿no? Ya hemos hablado sobre eso. Les he presentado algunas de Hernández Sampieri, de Bellis, pero hay varias en la web. Hay diferentes criterios por ahí en la web. Ok. Vamos a revisar nuevamente la de las diapositivas para completar la interpretación, porque eso tú le das al cliente y el cliente se la da a su asesor o simplemente el cliente y ahí murió. El cliente puede ser el director del servicio de psicología, el jefe del departamento de obstetricia. Entonces ahí queda para él, ¿no? Pero si el cliente es un tesista, el tesista se la lleva a su asesor. Y ni el cliente ni el asesor va a entender esa interpretación. Entonces es necesario ir más allá. Y para eso es necesario acudir a las tablas de valoración del coeficiente de confiabilidad. Este es de Bellis, ¿no? Donde si la confiabilidad va de 0,0 a 0,40 es inaceptable, de 0,40 a 0,65 moderada. ¿Dónde cayó nuestro Q de Richardson? ¿En qué intervalo cayó? Les hago recordar que el Q de Richardson dio 0,7434. ¿Dónde cayó? Respetable. Respetable, ¿no? Por lo tanto, aquí en la interpretación tú vas a decir, ¿no? Mostrando una respetable confiabilidad. Ajá, eso ya es entendible para el cliente. O si quieres utilizar la de Hernández Sampieri, ¿dónde cae? En aceptable, porque 0,7434 se encuentra entre 0,6 y 0,8. ¿Ven acá? Sí están viendo la diapo, ¿no? Aceptable. Entonces, por lo tanto, el instrumento tiene una confiabilidad aceptable. Ahora, hay otras escalas de valoración del coeficiente de confiabilidad, ¿no? Donde hablan de confiabilidad, baja confiabilidad, de consistencia interna, moderada, buena, muy buena confiabilidad, excelente confiabilidad de consistencia interna, ¿no?
¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta, jóvenes? Estamos acá en el Excel. El test de conocimiento sobre el VIH tiene una confiabilidad de consistencia interna del 34,34%. ¿Ok? Coma. Por tanto, tiene una aceptable confiabilidad. ¿Quién? El instrumento. Por tanto, coma, el test tiene una aceptable confiabilidad de consistencia interna, porque también hay otros tipos de consistencia que hemos visto, ¿no? ¿Qué significa consistencia interna? ¿Qué significa consistencia interna? ¿Quién Que me los puede ítems decir? sean homogéneos. Que los ítems sean homogéneos. Muy bien. Ok, eso es para el estadístico, porque el estadístico detrás de esa respuesta ya sabe qué significa. Pero si te preguntasen el cliente, ¿y qué significa que los ítems sean homogéneos? Así como colocando sus deditos en su boquita. Lick, dígame, ¿y qué significa que los ítems sean homogéneos? Y tú no le sabes dar respuesta. Por dentro, qué pata, mejor me busco otro. ¿Qué le dirías? ¿Qué significa que los ítems sean homogéneos, Lick? Que producen resultados similares Muy en el bien, supuesto general. muy bien. Que las respuestas en todos los ítems sean coherentes, que sean consistentes. Ah, ya va entendiendo mejor tu cliente. ¿Y qué significa que sean coherentes, Lick, o consistentes? ¿Qué dirían? Son similares, parecidos. ¿Y ahí qué significa que sean similares, parecidos? Yo di un ejemplo. Que, ¿A que sean equivalentes? que las respuestas de unos ítems sean consistentes con las respuestas de otros ítems. Y di, Que sean casi por parecidos. ejemplo, duermo con facilidad todos los días. Sí. Ah, este pata duerme con facilidad todos los días. Ítem 3. Ítem 15. ¿Tomo pastillas para dormir? Sí. ¿Eso es consistente? Marcelo, ¿eso es consistente? No, pues, No, ¿cómo vas a decir que duermes con facilidad si tomas y pastillas. luego vas a decir que tomas pastillas para dormir? ¿Sabes? Quiere decir que no duermes con facilidad. Te contradices. Exacto, y eso es consistencia interna, Marcelo. Muy bien, eso es consistencia interna. Entonces, si tú le explicas así a tu cliente, enamoras a tu cliente. Pucha, que te paga y te vuelve a contratar. Yo he tenido clientes para tesis de pregrado, para tesis de maestría, y me han seguido hasta la tesis de doctorado. Leales, fieles, me llaman. Profe, yo confío en usted, no acuda a nadie más. Dígame cuánto es. Y ahí está la parte bonita, ¿no? Tanto. Hecho, profesor. ¿Y hay algo de inmoralidad en eso? No. Forma parte de la dinámica de la profesión. Y vas a ver cómo va a ser. Ya te dije, ¿no? Ahora, más que ayer, más que hace 8 años aproximadamente, en que los cursos de seminario de tesis 1, que es proyecto, seminario de tesis 2, que es informe de tesis, de todas las profesiones, de todas las universidades del Perú, piden confiabilidad del instrumento. Y desde hace más o menos
desde que está la SUNEDO, pero recién la SUNEDO está de hace 5 años más o menos, pero hace 2, 3 años, cuando se vio lo del licenciamiento, hace más o menos 2, 3 años, que a nivel de posgrado, y es una tesis por estudiante. Imagínate que un aula de 40 tesistas de una maestría, te contactes con uno, quedas bien y te contacta con su grupo, que son 6, 7, 8. Quedas bien y traspasa el grupo y te tomes el caso de 25, 30 clientes de un aula. Me ha pasado, ¿ah? Me ha pasado, por eso tengo ojeras. Me ha pasado. Pero de paso que te diviertes, haciendo lo que tanto te gusta, ganas 25 veces por una cantidad determinada. Entonces yo ahorita les estoy dando lo que yo suelo hacer porque, bueno, me parece, si Dios me ha bendecido durante toda mi profesión, pues yo le respondo a Dios compartiendo lo poco que sé, para que ustedes tengan estos conocimientos y puedan hacerlo. Y ya con esto ustedes pueden estar ganando su platita. Claro que finalmente esto termina en la firma de un documento, ¿no? Van a tener que buscar a un leak que lo firme, ¿no? Bueno, obviamente previa revisión. Voy a presentarles. ¿Alguna pregunta hasta acá? Gloria, respetable. Muy bien, Gloria de Lourdes, que sean precisos. Muy bien. Voy a ver quién está en... Un ratito voy a apagar el micro. He pedido que me traigan un lapicero porque voy a tomarme un par de minutos para anotar quiénes están en la clase. Ya algunos perdieron el interés, ¿no? Bueno. Suhat. Me costó bastante aprenderme ese nombre. Igual que Sainz, ese todavía no me lo aprendo. Andreita. Calderón. Angie. ¿Pueden decirme presente, a ver, por favor? Suhat. Presente, profesor. Muy bien. Andreita. Por el chat, si es que no tienen micro. Andreita Silvia. Presente. No puede decir presente, Andreita Silvia. Presente. Ah, ok. Presente, profesor. Ya, bacán. No, tampoco mucho presente. ¿Eh? Angie. Angie Gibaja. Presente, profesor, muy bien. Cristian Jesús Oliver. Felizmente tiene 3 nombres. Diana Silva. Cristian Jesús Oliver. Por el chat. Se fue a tomar su desayuno. Diana Silva. Muy bien. Fátima Mendoza. Presente, profesor. Ok, muy bien, Fátima. Lourdes. Lourdes, muy bien, presente. Gianmarco. Presente, muy bien. Keishla. Yo voy a crear un sistema de control de asistencia digital virtualizado, pero para las clases. Para la próxima de repente lo hago así, ¿ya? El Gloria de Lourdes, Keishla. Keishla. ¿Se fue a desayunar, Keishla? Leslie Barrios. Muy bien. Liseli Durán. Liseli.
Presente, profesor. Ok, Giseli, muy bien. Luis Ramos. Ok, Luis Ramos. Marcelo Callao. Presente, profesor. Marco Chapoñán. Marco Chapoñán. Se fue a desayunar, Marco Chapoñán. Y su profe sin desayuno, qué bárbaro. Marco Chapoñán no ha venido, está ahí, ha dejado ahí y se ha ido. Marifeli. Muy bien, Marifeli Bello. Miguel Sensie. ¿Está bien Presente, dicho? profesor. Sí. Por primera vez lo dijo correcto. Paul. Muy bien, Paul. Roxío. Roxío Llanos. Lo ha dejado ahí, Roxío Llanos, su video. Ahí está presente, muy bien, Roxío. Scolin. Scolin, presente, muy bien. Y finalmente, Yanina Cabrera. Muy bien. Ok. Sí, Lourdes, porfis. ¿Qué porfis? A ver. ¿Qué pasa, Lourdes? Profesor, a mí no me ha llamado. Sí, lo que pasa es que te digo Gloria. A ver. ¿No le ha llamado a Lourdes? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí. No le he llamado, ¿eh? Sí, pero como Gloria. Sí, la llamé como Gloria. Y acá la tengo anotada. Sino que no está acostumbrada a que le digan Gloria, pues, ¿no? Quien dice que no le ha llamado es Miguel Ernesto. Andreita, ¿qué dijiste, perdón? A Miguel Ernesto no le he llamado. A ese sí no le he llamado. Miguel Céspedes. Miguel Céspedes. ¿A alguien más? A José Curo tampoco lo he llamado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? José Curo. A Chapoñán no le he considerado, ¿eh? No me ha contestado Chapoñán. Keishla. Keishla. ¿Dónde estuviste, Keishla, que te he llamado y no contestabas? El bebé. Bueno. Acá estoy, profesor, escuchando. Ah, ya, ok. Vamos ahora a... A ver, abran su SPSS. Ya está, Marco Chapoñán ya se agregó. Miguel pregunta. ¿Miguel? ¿Miguel? ¿Qué Miguel? Miguel, Miguel. Mi pregunta es acerca de la fórmula K. ¿A qué se refiere con el problema? Ya. Ok. Perdón, pero tengo problemas de señal, a veces se queda congelado. Voy a tener que volver a presentar. Voy a volver a presentarla. ¿Te refieres aquí, Gloria, a este promedio? Pues es este promedio de acá. Porque, vuelvo a repetir, el promedio de una respuesta dicotómica es la proporción. Y solamente en este caso, porque el promedio
suma los unos. O sea, de las 93 gestantes, ¿cuántos unos hubieron? Vamos a suponer 60 unos en el ítem 1. Entonces, la suma va a dar 60, ¿no? 60 veces 1. Y el promedio al toque lo divide entre 93, porque ese es el algoritmo del promedio. ¿No es así? Hay otra forma de hacerlo, es con contar sí. Contar sí, ¿no? Contar sí. Selecciono toda la columna y pongo el criterio. ¿Qué quiero contar? ¿Los unos o los ceros? Dice punto y coma criterio. Los unos quiero contar. Hay 61 unos, 61 respuestas correctas de las 93 gestantes, 61 contestaron correctamente. Entonces, ¿cuál es la proporción de respuesta correcta al ítem 1? 61 entre 93, ¿no es así? Entonces, este método implica primero seleccionar, contar los unos y luego dividirlo entre 93. La proporción, ¿no es así? La proporción no es el número de casos que tienen la característica sobre el total de casos. El número de casos que tienen la característica 1 sobre el total de casos 93 iba a dar 0, 65, 59, 14, que es exactamente lo mismo de acá. Entonces, cuentas cuántos unos son para ver cuántos contestaron correctamente el sí y lo divides luego entre 93, eso te da la proporción. Pero la proporción solamente para estos casos es igual al promedio, porque el promedio suma los unos y lo divide entre 93. Y este promedio, este es el promedio. De todos los P. Ese mismo promedio lo elevas al cuadrado, lo divides entre N, aquí N es 93, mientras que K es el número de ítems. Acá está K, número de ítems. Pero este N es 93. Profe, arriba no necesito el N, sí, el N está acá, en el P. ¿No vieron que es el número de respuestas correctas entre N, que yo lo he calculado con el promedio? También está acá N, en la varianza. La varianza muestral no es entre N menos 1. Bueno, lo que pasa es que aquí aparece explícitamente el promedio de todos los P. Lourdes. Y ese promedio lo elevas al cuadrado. Lourdes. Ah, ya, ok. De nada, Lourdes. Ajá. Vamos a presentar todos con el SPSS. Y luego vemos R. Oh. Mírenme. Marcelo, confírmame que estás viendo el SPSS. Sí, profesor. Ok, gracias. Vamos a analizar. Vamos a escala, ¿te acuerdas? Calculamos el alfa de Cronbach. Análisis de fiabilidad. El ID es el identificador, eso no lo tomes. Control Shift, flecha hacia abajo, seleccionas todo. Mira, solamente estás seleccionando los ítems. No el ID. El ID es un identificador, ¿no? El ID, el adolescente 1, el adolescente 2. ¿No? Inclusive pasas acá a escalas y se elimina el elemento. Y he visto a varios, por no decir más que varios, utilizar el alfa para calcular el Q de Richardson, porque lo consideran un estimador. ¿Cuánto salió? 0,746. ¿Y cuánto dio nuestro Q de Richardson? ¿Se acuerdan?
0.7434. 0.7434. ¿Y cuánto dio el SPCC? 0.746. ¿Es bien parecido o no? Es bien parecido. Pero todos los que utilizan el SPSS dicen, vamos a utilizar el alfa para estimar el Q de Richardson. Bueno, en realidad es un excelente estimador. 0.746 en este caso, es un excelente estimador. 0.746 versus el 0.743 que nos dio aplicando la fórmula, el procedimiento paso a paso con el Excel y luego obviamente la fórmula. ¿De acuerdo? Bien. En análisis de fiabilidad, ¿están viendo la ventana emergente que está ahí donde estoy seleccionando los ítems? Marcelo, ¿estás viendo? Sí, profe, sí se ve. Ya, ok. Me voy a ayuda. Me va a salir una ventana emergente que no la están viendo ustedes ahorita. Entonces voy a dejar de presentar. Ustedes háganlo. Política español. Está bien, español. Acerca de los cookies, aceptar valores predeterminados. Voy a dejar de presentar para presentarle lo que... ¿Están viendo la ayuda del SPSS? Se quedó en las tablas, profe. Me quedaban las tablas. Donde sale P1, P2, P4, donde están los elementos. Ah, ya. Ok. No puedo... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No puedo regresar al Meet. A ver, por acá. Ahora sí lo vendí. Después de hacer clic en ayuda, me sale, ¿no? En el alfa de Cronbach, este modelo es un modelo de consistencia interna que se basa en la correlación entre elementos promedio, ¿no? Lo que no dicen que es la correlación de Pearson, y una correlación de Pearson es inapropiada aplicarla para escala Likert. La prueba de nomitades, ahí tenemos la de Goodman-Flanagan y la de Spearman-Brown. Goodman-Flanagan utiliza una fórmula, Spearman-Brown utiliza otra fórmula, pero ambos se llaman pruebas de mitades. Ok, entonces, aquí ves el análisis de fiabilidad estadísticos. Tienes una ayuda acá al costado que te permite ver, ¿no? Las curvas core, por ejemplo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con lo que has seleccionado. Te muestra la secuencia en el menú del SPSS. Te da una ayuda de la estadística que utilizan los algoritmos del estadístico que has seleccionado, ¿no? Y dice, es el alfa de Cronbach. El coeficiente alfa, para datos dicotómicos, este es equivalente al coeficiente 20 de Curie-Richardson. ¿Ok? Entonces, es un estimador, ¿no? Dice, es el equivalente, ¿no? Estábamos viendo de que en la anterior presentación decía alfa de Cronbach, llenos estadísticos. En la descripción de los estadísticos, voy a regresar. Acá, ¿no? El alfa. Este es lo primero que ve. El alfa, ¿qué dice ahí?
de Cronbach, ¿no? Este modelo es un modelo de consistencia interna que se basa en la correlación entre elementos promedio. Y luego cuando me voy acá, análisis de fiabilidad estadísticos, me lleva a otra en donde me dice que los modelos alfa son coeficientes alfa que para datos dicotómicos es equivalente al coeficiente 20 de Killian-Richardson. Puede seleccionar diversos estadísticos que describen escala, ¿no? Entonces lo utilizan para estimar el alfa, lo utilizan para estimar también el alfa, el Killian-Richardson, el coeficiente de confiabilidad de Killian-Richardson, para estimarlo, ¿no? Porque estamos viendo que no da exactamente el valor. Yo he probado con otros casos, el SPSS da un estimador a veces muy cerca del verdadero valor que te da la fórmula exacta de Killian-Richardson. A veces lo sobreestima, es decir, da un valor mayor, a veces lo subestima, dando un valor menor que el valor que te da la fórmula exacta de Killian-Richardson. Entonces, eso es lo que quería mostrarles. Aquí, ¿no? Siempre que quieran saber ayuda en algo, o sea, se van a analizar, sean, por ejemplo, modelos mixtos, lineales, y te vas a ayuda, ya no te va a aparecer la ayuda del alfa, ahora te va a aparecer la ayuda de modelos lineales mixtos. Siempre que quieras saber algo sobre el SPSS, te vas a ayuda. Muchas veces te presenta la fórmula, inclusive, ¿no? Ok. Ah. A ver, una tarea para el viernes. Estoy bastante desocupado. Bueno, nunca estoy desocupado, pero estoy bastante desocupado respecto a las 2 últimas semanas. Les pido disculpas, jóvenes, no he podido ingresar a la segunda sesión de la semana pasada, súper atareado con mis ensayos, trabajos de mi doctorado y otras cosas más, ¿no? Este viernes de todas maneras ingresamos. Les dejo como tarea, primero, les dejo como tarea encontrar el Killian-Richardson con el R. A ver, averigüen, googleen, ingresen a RSIC. Yo ya a los que han sido mis tigres, les he dado la dirección de RSIC, ¿no? La dirección de RSIC, donde me permite encontrar bastante sobre el R, ¿no? A ver, voy a dejar de compartir. El RSIC. Copien y peguen en su navegador. Busquen ahí Killian-Richardson, a ver si encuentran algún paquete, alguna función de ese paquete que calcule el Killian-Richardson. Prueben con matrices policóricas. En fin. Antes de terminar, quedó pendiente Suhat sobre algo que supuestamente dije respecto a la forma de hacer baremos en que... cierto, profesor. Me Dime, olvidé, informa. para el viernes lo busco. Mal, Suhat. Muy mal, Suhat. Lo siento. Bueno. ¿Cuál fue la polémica? Fue de que yo les mostré una forma de hacer baremos sobre la base del sistema vigesimal. Y por lo tanto, sobre la base del sistema vigesimal, equivalentemente, los que tienen de 10 para abajo están desaprobados, por ejemplo. Y si quisiera tres categorías, de 10 para abajo, es bajo nivel de conocimiento sobre VIH, por ejemplo, ¿no? Los otros 10 puntos los divido en 2 partes. La primera parte, por ejemplo, de 11 a 15, nivel de conocimientos medio. Y alto nivel de conocimiento de 16 a 20, ¿no?
Suhat iba a confirmar de que un día en clase dije, divídanlo en 3, o sea, 20 puntos en 3, ¿no? Ponerlo de 0 a 7, de 8 a 14 y de 15 a 20, por ejemplo, más o menos en 3 partes iguales. Todo va a depender del contexto en que lo dije, ¿no? Si lo hice lo dije para hacer categorías de una variable en la que voy a aplicar un h cuadrado y encontrar correlación o asociación entre dos variables categóricas, de repente, ¿no? Pero bueno, siempre he mantenido el criterio vigesimal porque es una recomendación que recibí de un estadístico chileno, valorado como, de la manera en que les estoy indicando, ¿no? Pero bueno, es probable, de repente, a lo mejor lo dije, pero hay que averiguar el contexto en que lo dije. A ver, mejor le encargo la tarea, ¿ya? Profesor, me voy a retirar de la clase. Miguel, ¿ya te retiraste, Miguel? Todavía, profesor, pero Ya. le avisaba para... Te encargo a ti, Miguel, Ya, dígame. que sé que tienes un nivel avanzado en el manejo del R, que googlees y nos presentes un código R para calcular el Q de Richardson. Ya, profesor, para el día viernes, ¿verdad? Sí, para el día viernes. Ya te está puedes bien. retirar, Marcelo, Miguel, ya te puedes retirar. Y le encargo a Marcelo que lo haga con el código que estamos viendo. Marcelo, ¿te acuerdas con policóricas? ¿Te acuerdas que lo borré e hice el cambio a tetracóricas? No, profesor. Ah, no estuviste pues en esa sesión, No, ¿eh? no estuve. ¿Alguien que se acuerde? Nadie se acuerda. ¿Alguien quiere hacerlo con tetracóricas? Mírenme. Voy a presentar. Esto es lo que hemos estado haciendo. Y aquí lo que le da la connotación de tratamiento Likert es esta función policórica, que calcula la matriz de correlaciones policóricas, que se da entre variables ordinales o entre nominales y ordinales. Como yo ya hice clic en Library, porque para que esto funcione tengo que activar el paquete, leer el paquete, que es Pitch. Esto ya va a funcionar, ¿no? Entonces lo único que tengo que hacer acá es, en lugar de escribir policóricas, como estoy en dicotómicas, estoy en una escala dicotómica, esto funciona con la matriz tetracórica. ¿Ven ahí? O sea, lo que tienen que hacer es cambiar policórico por tetracórico y analizar los resultados. Ya no le van a poner cálculo del alfa ordinal, sino cálculo del Q de Richardson. A ver qué les da. ¿A quién encargo eso? ¿Quién quiere asumir esa tareita? ¿Procesarlo? A ver qué les da. Es el momento en que todos se quedan calladitos. Muy bien, Lourdes. Muy bien. Lourdes va a ganar 7,000, 8,000 soles mensuales. Son los que dicen, yo lo hago. Esos son los que ganan bien. Marcelo, qué feo su hat. Ya pareces Gloria. Ja, ja, ja. Ah, ya. Seguramente porque se olvidaba. Qué mal su hat. Muy bien. Lourdes le da duro a su amiga su hat. De acuerdo, jóvenes, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos el día viernes 9 de la mañana. Les estoy enviando el vídeo más tarde. Bendiciones a todos. Síganse a seguir cuidándose, que el asunto todavía sigue siendo delicado y hablo del coronavirus 19. Fuertes abrazos. Profesor, una pregunta. O sea, ¿todos vamos a tener que hacer igual el R? ¿Perdón? Igual todos vamos a tener que hacer el R. O sea, hacer las dicotómicas en el R. Todos deben hacerlo en casa. Pero yo le he encargado a Miguel
y Lourdes, que se ha ofrecido voluntariamente para que expongan el viernes lo que han investigado. Ellos van a exponer, pero todos pueden hacerlo. Con ropa formal, dígale a Lourdes, profe, que ponga. ¿Qué? Con ropa formal, que ponga el 1. Con ropa formal, ya, ok. Con ropa formal, Lourdes, por favor, a pedido del empresario de chocolates. Eso es todo por hoy, jóvenes. Un gusto saludarlos. Hasta luego, Nos profe, vemos. cuídese, un abrazo. Cuídense, gracias, nos vemos, que les vaya bien, jóvenes. Goodbye. Hasta luego, Goodbye, profesor. goodbye, goodbye. Nos vemos, chao. Alienado. Hasta luego, profesor. Que tengan un buongiorno. Estoy aprendiendo italiano, ¿no? Por si acaso la próxima clase la voy a hacer en italiano. Nos vemos, jóvenes. Chao, me despido. Bye. Chao, Roxio. Detener la grabación.